Sí, si le diste clic a este video, leíste muy bien el título del mismo. Hay una enorme posibilidad de que Poppy Playtime pueda llegar a Fortnite. Y no es una broma. Desde hace ya varias semanas se ha estado especulando muchísimo la posibilidad de ver a nuestro querido Hugo Alberto o algún personaje más de la franquicia de Poppy Playtime entrando a Fortnite como parte de una gran colaboración. Y todo parece indicar que hay grandes posibilidades de que así sea, gracias a filtraciones que apuntan a todo esto. Así que antes de iniciar, hoy hablaremos de todas las filtraciones referentes a la inclusión de Fortnite, su aparición en encuestas y muchísimo más. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Y bueno, ¿de dónde nace todo esto? Pues las teorías y rumores sobre la posibilidad de ver a Poppy Playtime en Fortnite se hacen cada vez más fuertes gracias al trabajo de la comunidad para intentar diseccionar la máxima información posible con lo poquito que tenemos a la mano. En los últimos dos videos pasados les hablé sobre dos filtraciones bastante gordas sobre Poppy Playtime, siendo una de estas el supuesto próximo juego de los Smiling Critters que posiblemente veamos en unas semanas o meses ser anunciado, y que tiene por título como Smiling Critter Survivors. La segunda filtración sería del capítulo 5, de la que ya les hablé bastante y les comenté las enormes posibilidades que había de que incluyeran nuevos personajes con extravagantes nombres. Todo eso está cubierto en mi último video donde detallo todo esto, incluyendo al Poppy Play Park, del que ya se sabía desde hace un tiempo, pero quería comentarlo ya que parece que también podría ser otro juego en el que Mob Entertainment ha estado trabajando en secreto en los últimos meses. Sin embargo, en esta ocasión, vamos a hablar de algo completamente diferente, y como siempre les advierto en esta clase de videos, les recuerdo que estas no son nada más que filtraciones, y al tratarse de filtraciones es posible que la información que les presente acá o no termine saliendo como tal, por lo que hay bastante posibilidad de que termine siendo un bulo. Como de costumbre les advierto a tomar esta información con pinzas. Pero bueno, todas estas filtraciones no nacen a raíz de los trademarks a los que ya estamos acostumbrados, que prácticamente a este punto es inevitable que se filtren cosas de los nombres registrados, ya que siempre surgirán fanáticos que van a averiguar en los sitios de registro de nombre por derecho de autor, y encontrarán que Mob Entertainment tiene alguno que otro nombre de algún personaje nunca antes visto o mencionado en ninguna otra instancia. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. Pero en este caso, la filtración nace a raíz de nada más y nada menos que un sitio de contratación de trabajo. No voy a detallar exactamente dónde es que lo encontré, pero básicamente Mob Entertainment está buscando personal cualificado para poder crear y colaborar con su estudio para poder hacer mapas y o entornos en Unreal Engine, especializados en Fortnite, lo que llama bastante la atención y enciende todas las alertas, ya que es un claro indicativo de que obviamente están buscando gente con la capacidad de ayudarlos a incluir los mapas y entornos de Poppy Playtime en el mismísimo Fortnite como parte de alguna colaboración especial. No sabemos exactamente cómo es que luciría, pero nada más por estas contrataciones abiertas y la posibilidad de que puedan colaborar con un estudio, queda más que claro que la atención de Mob Entertainment podría estar centrada en ser los primeros en adentrarse dentro de Fortnite para añadir a Poppy Playtime. Y considerando que Poppy Playtime también está hecha en el mismo motor que Fortnite, es decir, Unreal Engine,
no es una posibilidad tan descabellada, ya que sería un muchísimo menor trabajo y de hecho les facilitaría bastante el poder trabajar este concepto dentro de Fortnite al ser prácticamente lo mismo. Y no sabemos con exactitud si esta inclusión vendría a ser una colaboración teniendo skins o algo en particular, cosa que dudo muchísimo, pero veo bastante probable que la inclusión termine siendo algo similar a como terminó sucediendo con Dark Deception, quienes sí fueron incluidos a Fortnite, pero no de la manera que pensamos, ya que estos aparecerán como un mapa personalizado y no una colaboración con skins como esperaríamos. Así que, aunque en lo personal tengo mis expectativas bastante bajas, quién sabe si Mob Entertainment termina sorprendiéndonos, ya que queramos o no, Poppy Playtime es una de las sagas de terror de mascota más importantes e influyentes en la actualidad, por lo que de seguro si se hace una colaboración centrada en traer skins, sería algo que atraería la atención de gran parte de la audiencia. Pero de vuelta, siento que lo más realista y optimista que terminaría sucediendo es que tengamos un mapa dedicado y no una colaboración con skins. Pero quién sabe, la gran mayoría pensaba que la colaboración de FNAF en Dead by Daylight no sería nada más que un par de skins, pero resulta que terminó siendo un capítulo entero. Así que, quién sabe. ¿Y cómo sabemos que esta filtración es real al 100%? Pues lo crean o no, la filtración no solo vino gracias al trabajo e investigación de parte de la comunidad, sino que incluso la mismísima Mob Entertainment llegó a filtrar parte de esta confirmación por medio de una entrevista. Una entrevista interesante en la que no solo confirmaron que pronto veríamos noticias de Poppy Playtime en otros juegos y teniendo colaboraciones por primera vez, sino que directamente mencionaban que estaban muy interesados en colaborar para Fortnite y también incluso tener una aparición en Minecraft, algo que personalmente no veo descabellado, ya que hacer una propuesta de Poppy Playtime para Minecraft parece una idea espectacular e incluso yo mismo participé una vez en un gigantesco evento hecho por Bobbycraft donde se veían las proporciones y la magnitud de un mapa oficial de Poppy Playtime que tendría que ser oficial. Así que tomando todo esto en cuenta y el hecho de que las filtraciones parecen ser genuinas y auténticas, yo creo que honestamente de hacerse probablemente veremos el anuncio en unos meses o quizás semanas. El hecho de tener a Poppy Playtime colaborando con otros videojuegos como propuesta es algo que a la mayoría le interesa, y sería genial ver ya que sería parte del contenido que tendríamos entre capítulos y que personalmente resultaría satisfactorio tomando en cuenta el camino que ha tenido Poppy Playtime en los últimos meses. Además, Poppy Playtime ha sido gran parte del foco en las encuestas que usualmente suele hacer Fortnite para sus futuras colaboraciones, por lo que realmente no descarto la idea. Pero bueno, es acá donde te toca a ti decirme qué opinas al respecto. ¿Crees que Poppy Playtime tenga una merecida colaboración? Te estaré leyendo abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.